Génesis 5. Los nombres que sostienen el tiempo. Después del primer crimen, después de la sangre derramada, después de que el mundo aprendiera que el corazón humano puede volverse contra su propio hermano, la historia no se detuvo. La vida siguió, y esa es una verdad que a veces duele. El mundo no se paraliza cuando alguien cae. El sol sigue saliendo, la tierra sigue pidiendo trabajo. Los niños siguen naciendo, los días se siguen contando, como si el tiempo tuviera su propia marcha, indiferente a la culpa de los hombres. Génesis 5 aparece como un puente. No es un capítulo de grandes escenas, ni de diálogos fuertes, ni de tormentas visibles. Es un capítulo que avanza como avanza la vida real. Con nacimientos, con años, con familias, con repetición. Es el capítulo donde la historia dice, aquí están las generaciones. Y en esa frase hay una idea silenciosa. El mundo se sostiene por continuidad. Por nombres, por líneas, pero también hay otra idea aún más silenciosa. El mundo se sostiene bajo una sombra. Porque en este capítulo se repite una frase como un campanazo que nadie puede ignorar. Y murió, como un eco constante que recuerda lo que ocurrió cuando el hombre se apartó de Dios. La muerte ya no es un rumor lejano, es una presencia que acompaña a cada generación. La imagen de Dios y la imagen del hombre. El capítulo vuelve al principio para recordarnos algo que nunca debería olvidarse. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Dios bendijo al hombre y a la mujer. Los llamó hombre, en el sentido de humanidad. Les dio dignidad, les dio misión, pero luego viene el contraste. Adán engendró hijos a su semejanza, conforme a su imagen. Eso no significa que la imagen de Dios se borró. Significa que ahora la humanidad hereda también la condición caída, la fragilidad, la inclinación al error, la vulnerabilidad a la muerte. El hombre sigue llevando algo de Dios, pero también lleva la herida de su caída. Y comienza la lista. Adán, el primer padre bajo la sombra. Adán vivió muchos años. La vida humana, en esos comienzos, era larga como si el mundo todavía estuviera cerca del aliento original. Adán tuvo hijos e hijas. Vio crecer generaciones, vio multiplicarse su casa, vio el mundo llenarse de rostros. Pero, a pesar de todos los años, el capítulo llega a la misma frase. Y murió. Esa frase, aplicada a Adán, es especialmente fuerte. Porque Adán fue el hombre que conoció el huerto. El hombre que caminó en Edén. El hombre que vio la vida en su forma más pura. Y aún así, terminó igual que todos, polvo. Como si el texto insistiera. La muerte no respeta recuerdos ni privilegios. Set. Continuidad después de la pérdida. Después de Abel, Set fue el hijo que quedó como línea de esperanza. No solo un reemplazo biológico, sino un recordatorio de que la historia no terminó con el crimen. Set vivió, engendró, tuvo hijos e hijas. Y el capítulo vuelve a sonar como reloj. Vivió, engendró, vivió, tuvo, y murió. Cada nombre se vuelve un paso. Cada generación, un escalón. Y al mismo tiempo, cada escalón termina en lo mismo, muerte. ENO con acento agudo S. La humanidad aprende a invocar. ENO con acento agudo S aparece ligado a un detalle importante de la historia. En su tiempo se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Eso significa que la genealogía no es solo biología, es espiritualidad. No es solo, nació y murió, sino también, hubo quienes buscaron. ENO con acento agudo S vivió, engendró, tuvo familia. Y murió, y la frase vuelve, como una campana. El mundo ora, pero el mundo muere. Cainán, Mahalalel, Yared, el río de los años. La genealogía avanza con un ritmo que se siente como un río. Cainán, Mahalalel, Yared, cada uno, vive cierta cantidad de años. Engendra un hijo, después vive más años, tiene hijos e hijas, y muere, y en esa repetición, el texto hace algo sutil. Te obliga a sentir el peso del tiempo. Te obliga a entender que la vida, por más larga que sea, se vuelve un camino que termina. La Biblia no embellece el final con frases poéticas aquí. Solo dice lo que es. Y murió, como si el capítulo fuera una procesión de antorchas. Una tras otra se encienden, alumbran un tramo, y luego se apagan. Pero en medio de esa procesión, aparece una antorcha distinta. Enoc. El hombre que caminó con Dios. Enoc aparece y el ritmo se rompe. Se dice que Enoc vivió, engendró, tuvo familia. Pero luego el texto dice algo que no dice de los demás. Enoc caminó con Dios. Esa frase tiene un tono íntimo. No dice solo, creyó, o, obedeció. Dice caminó, como si su vida no fuera solo existencia, sino compañía. Como si Enoc no viviera con Dios como concepto, sino como presencia. Y entonces ocurre lo inesperado. Y desapareció,
Porque le llevó Dios. Enoc no termina con, y murió. No aparece esa frase final que cae sobre todos los demás. El texto no explica demasiado, como si no quisiera alimentar curiosidad vacía, solo quiere marcar una señal. En medio de una humanidad destinada a la muerte, hubo un hombre cuya historia señaló otra posibilidad. No significa que Enoc sea el héroe que salva al mundo. Significa que la comunión con Dios es real. Significa que la muerte, aunque es sombra, no es la última palabra en todos los sentidos. Enoc queda como una ventana en medio de un muro. Matusalén. El nombre que camina largamente. Después de Enoc, la genealogía sigue y aparece Matusalén, conocido por su larga vida. El capítulo lo presenta con el mismo patrón. Vivió, engendró, tuvo hijos e hijas, y finalmente, y murió. Incluso el que vive más, muere. Eso también es enseñanza. La cantidad de años no es la victoria final. La longevidad no es salvación. Puedes vivir casi un milenio y aún así llegar al mismo final. Lamec. El peso de una tierra cansada. Luego aparece Lamec. No el mismo Lamec violento del capítulo 4. Este es otro, de la línea de Set. Y cuando Lamec tiene un hijo, ocurre algo especial. Le pone un nombre con sentido profético y con cansancio humano. Lo llama Noé, y dice algo como, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso es fuerte porque muestra el estado del mundo. La humanidad estaba cansada. Cansada del sudor, cansada de la tierra difícil, cansada de vivir en un mundo que ya no responde como un jardín. Lamec, al nombrar a su hijo, está expresando una esperanza. Que venga descanso. Como si la humanidad, incluso en generaciones largas, sintiera que carga un peso antiguo. Noé. El cierre del capítulo y el inicio de una nueva etapa. El capítulo llega al nombre que abrirá la siguiente gran escena de Génesis, Noé. Noé es presentado al final con una frase que parece simple, pero que prepara el futuro. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La historia, hasta aquí, ha sido una cadena de nombres. Pero en ese punto, el lector ya entiende. Los nombres no son solo lista, son escalera. Cada generación empuja la historia hacia adelante. Y en el fondo, Génesis 5 deja una sensación doble. La vida continúa, la humanidad no desaparece, la promesa de multiplicarse sigue. La muerte persiste. La frase, y murió, golpea como martillo. Pero hay destellos. Enoc camina con Dios. Lamec espera descanso. Noé se asoma como un umbral. Génesis 5 es, en cierto modo, un capítulo que te enseña a escuchar el silencio entre líneas. Cada nacimiento dice, todavía hay futuro. Cada muerte dice, todavía hay ruptura. Cada nombre dice, Dios no ha soltado la historia. Y cuando el capítulo termina, queda el mundo listo para algo grande. Porque la tierra se está llenando, pero el corazón humano todavía está herido. Génesis 6. Cuando la tierra se llenó, y también se llenó de violencia. El mundo ya no era pequeño. Las generaciones habían pasado como olas largas, y la tierra, que una vez estuvo limpia y vacía después del diluvio aún no. Aquí todavía no hay diluvio, solo el recuerdo remoto del Edén, se había ido llenando de gente, de familias, de campamentos, de rutas. Había risas en algunas tiendas, llanto en otras, nacimientos que despertaban esperanza y funerales que recordaban la sombra inevitable. La humanidad se multiplicaba, y con la multiplicación venían cosas buenas. Más manos para cultivar, más voces para cantar, más ojos para ver la belleza del cielo. Pero también venía algo más antiguo y oscuro, la capacidad humana de herir. Con más gente, no solo crecía la vida, crecía también el desorden. Génesis 6 abre como una ventana hacia un mundo que ya se siente pesado. No por el cansancio del trabajo solamente, sino por el cansancio del corazón. La humanidad se extiende, y algo se tuerce. El capítulo describe un tiempo donde los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y nacieron hijas. Es una frase sencilla, pero detrás hay una imagen grande. El mundo se estaba poblando de verdad. Ya no era una historia de pocos nombres, era una expansión, pero, en medio de esa expansión, aparece un pasaje misterioso y solemne, como si el texto se asomara a un tipo de corrupción que no se explica con facilidad. Se habla de, los hijos de Dios, viendo a, las hijas de los hombres, y tomando para sí mujeres, según escogían. Este es un punto que, a lo largo de la historia, muchos han interpretado de distintas maneras. El texto no se detiene a resolver la curiosidad moderna. Lo menciona como parte del cuadro general de un mundo que se estaba desordenando profundamente. Lo que sí queda claro es el resultado. La humanidad iba en una dirección peligrosa, una dirección que no era solo
pecar un poco, sino deformarse, perder el rumbo, dejar que el deseo mandara sin freno. Y entonces aparece una declaración clave. Dios marca un límite, como si dijera, no será para siempre así, no se extenderá indefinidamente. Se menciona que los días del hombre serían contados, limitados, no como un detalle biológico solamente, sino como un juicio misericordioso. Cuando el mal crece sin límite, el mundo se destruye a sí mismo. En ese mismo contexto se menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también hombres de renombre. La idea que transmite es la de un tiempo de figuras imponentes, de fuerza, de fama, de dominio. Un mundo donde la grandeza humana se medía en poder y reputación, y donde el poder, sin humildad, suele convertirse en violencia. La evaluación de Dios. El corazón humano se oscureció. Entonces el capítulo cambia de tono. Ya no está describiendo pueblos o linajes, está mostrando la mirada de Dios sobre el interior humano. Y la conclusión es dura. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y los pensamientos del corazón se inclinaban continuamente al mal. Es una de las frases más pesadas de toda la Biblia porque no acusa solo un acto aislado. Habla de una tendencia constante, como si la humanidad hubiera convertido el pecado en clima, en costumbre, en normalidad. No era solo que, a veces fallaban, era que el corazón estaba aprendiendo a amar lo torcido. Y cuando el corazón ama lo torcido, el mundo inevitablemente se llena de sufrimiento. Se dice también que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Esa palabra, violencia, es clave. No se refiere solo a guerras. Se refiere a abuso, a dominación, a injusticia cotidiana, a la fuerza usada para humillar, a la vida del débil siendo tratada como nada, a un mundo donde el más fuerte impone su voluntad y el más vulnerable paga el precio. La tierra se llenó de gente, y se llenó de violencia. El dolor de Dios, justicia con lágrimas. Entonces el texto dice algo profundamente humano sobre Dios, que Dios se dolió en su corazón. No es una frase ligera. No es, Dios se molestó, como un temperamento caprichoso. Es dolor, es lamento, es como el dolor de un padre al ver a un hijo destruirse a sí mismo. Como el dolor de un creador que ve su obra hermosa convertida en campo de crueldad. Génesis no presenta a Dios como un ser distante que mira la historia como un juego. Presenta a Dios como santo, sí, pero también como alguien que se duele al contemplar la corrupción. Y luego viene la decisión que suena terrible, pero que en el marco del capítulo aparece como justicia necesaria. Dios declara que destruirá al hombre y a los seres vivientes de sobre la faz de la tierra. No porque Dios ame destruir, sino porque la maldad se había vuelto tan dominante, tan continua, que la historia iba hacia una ruina total. Si la violencia gobierna sin freno, no queda mundo habitable. Este punto es importante. El juicio no aparece como un arrebato. Aparece como el final de un proceso en el que la humanidad, repetidamente, eligió lo mismo. Sin embargo, en medio del anuncio de juicio, aparece una frase que cambia todo el destino de la historia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, como una luz en el borde de un abismo. Noé, un hombre distinto en una generación torcida. Génesis 6 describe a Noé como un hombre justo, perfecto, en el sentido de íntegro, en sus generaciones, alguien que caminaba con Dios. No significa que Noé fuera impecable como si no pudiera fallar. Significa que, en contraste con su tiempo, había en él integridad. Había reverencia, había disposición a obedecer, y eso importa porque cuando el mundo está enfermo, una vida íntegra se vuelve rarísima. Noé era como una casa con lámpara encendida en una calle sin luz. El capítulo menciona también que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. No lo dice como simple dato, lo dice porque esos nombres serán parte del futuro preservado. Mientras tanto, Dios le revela a Noé lo que ya ha declarado. Que la tierra está llena de violencia y que vendrá el fin de toda carne. Y aquí el relato se vuelve íntimo y estremecedor. Imagina a Noé escuchando esto en silencio. Porque una cosa es creer en Dios en días tranquilos, y otra es oír de labios de Dios que viene un juicio global. Noé debía cargar con una verdad que nadie a su alrededor parecía sentir. Y entonces Dios no solo anuncia. Dios instruye, el encargo. Construir un arca. Dios le manda a Noé hacer un arca. Noé no recibe una idea simbólica. Recibe medidas, instrucciones, detalles. Se le dice el tipo de madera, la forma, las dimensiones, los compartimentos, la cubierta, una ventana, una puerta. Todo está descrito con precisión, como si Dios estuviera dando planos de salvación. El arca no era un barco de lujo, era una estructura de preservación, una caja enorme destinada a sostener vida en medio de aguas que lo cubrirían todo.
Piensa en el peso de esa orden. Un arca así no se hace en una tarde. Exige años, exige cortar madera, transportar, unir, sellar. Exige perseverancia, exige trabajar mientras otros se burlan, mientras otros viven como si nada, mientras el mundo sigue con su violencia y su orgullo. Noé, al obedecer, se convierte en el hombre de la paciencia larga. El hombre que construye sin aplauso. La fe, en Génesis 6, no se ve en emociones. Se ve en madera clavada. El pacto, salvación con propósito. Dios le habla a Noé de un pacto. Le promete que lo establecerá con él. Que Noé entrará en el arca con su familia. Que, aunque el juicio venga, no todo será borrado. Habrá continuidad. Habrá futuro. Habrá semilla para un mundo nuevo. Y aquí se marca algo importante. La salvación no es individualista. Noé no es salvado solo, para sí. Es preservado como canal de vida para otros, como raíz de un reinicio. Dios también le indica que lleve animales. De toda carne, de cada especie, para preservar vida. De algunos en pares, macho y hembra, con el propósito claro de mantener la continuidad de la creación. No se trata de coleccionar, se trata de guardar futuro. Y también le manda a Noé que prepare alimento, provisión para el tiempo que vendrá. Es una orden práctica. Incluso el milagro se acompaña de responsabilidad humana. Dios provee el plan, Noé obedece con trabajo y previsión. La respuesta de Noé. La obediencia como refugio. Y Génesis 6 termina con una frase que parece simple, pero lo dice todo. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hay discurso heroico, no hay anuncio dramático, solo obediencia. Esa obediencia es el contraste más fuerte con el resto del capítulo. Un mundo que hace lo que quiere. Un hombre que hace lo que Dios manda. En un mundo donde el deseo gobernaba, Noé eligió ser gobernado por Dios. En una tierra llena de violencia, Noé eligió la integridad. En una generación corrompida, Noé eligió caminar con Dios. Y así, cuando el capítulo termina, la historia queda en tensión. El arca aún no ha flotado. Las aguas aún no han venido. Pero el destino ya ha sido declarado. Génesis 6 es el umbral. El mundo está a punto de ser juzgado, y al mismo tiempo, la misericordia de Dios ya ha levantado un camino de preservación. Porque en la Biblia, el juicio nunca es solo destrucción, también es limpieza. Y la misericordia nunca es solo emoción, también es rescate con propósito.